Millonario sorprende al escuchar a mendigo negro suplicar por su madre y confiesa un secreto. La lluvia golpeaba sin piedad la calle oscura y desierta. Las luces de los faroles brillaban como fantasmas temblorosos, reflejándose en charcos que parecían espejos rotos. Leonardo, traje impecable, zapatos brillantes, caminaba rápido, tratando de escapar no solo del aguacero, sino de un recuerdo que lo había perseguido toda su vida. La noche ahora estaba extrañamente pesada, como si el aire mismo presagiara un desastre inminente. De repente, un grito se quebró en la distancia, un sonido áspero que hizo que Leonardo se detuviera en seco. Allí, bajo un portal mal iluminado, estaba Samuel, un mendigo con la piel oscura, cubierta de barro y frío, temblando entre pedazos de cartón mojado. Sus ojos brillaban mojados, buscando ayuda con desesperación. «Por favor, mi madre está muy enferma. No tengo a nadie más». La voz rasgada escapaba entre sollozos. Leonardo sintió un nudo en la garganta. La mezcla de compasión y miedo lo hacía titubear, inquieto, sudando bajo el abrigo. ¿Ayudar y desenmascarar su pasado o mantenerse en su torre dorada? El peso de ese secreto crepitaba dentro, cada vez más insoportable. Mientras lutaba con el dilema, un frío escalofrío le recorrió la espalda. En la sombra, más allá del farol, apareció una figura que no había notado al principio. Alguien que observaba con una sonrisa que no alcanzaba a descifrar. Un extraño cuya presencia encendía una alarma profunda en su instinto. Sus ojos fríos y calculadores parecían prometer que nada volvería a ser igual. El mundo de Leonardo empezaba a tambalearse en esa noche abandonada, bajo esa lluvia que no perdonaba ni olvidaba. Y justo cuando sus manos se extendían hacia Samuel, buscando dar una respuesta, la sombra de aquel desconocido se hizo más nítida. ¿Quién era ese hombre? ¿Un enemigo? ¿Un aliado disfrazado? O peor, ¿un portador de secretos que podrían desatar un caos mucho más grande? Él, y la noche dejaba caer su última gota. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La fría brisa nocturna se colaba entre los callejones, acariciando la piel de Samuel mientras suplicaba por ayuda. Leonardo, con el corazón palpitante, extendió su mano hacia el mendigo cuando una risa bajita rompió el pesado silencio. Era el desconocido, acercándose con calma inusual. Leonardo se estremeció. Algo no estaba bien. Esa sonrisa le hizo pensar que detrás de esos ojos fríos había un secreto profundo, uno que podía cambiarlo todo. ¿Quién eres tú?, preguntó Leonardo, tratando de sonar firme, pero su voz temblaba. Soy solo un observador, un portador de mensajes, respondió el extraño, moviendo sus manos como si estuviera tocando las notas de una melodía apenas audible. Samuel el mendigo tiene más en sus entrañas de lo que parece. Y tú tienes que decidir. Leonardo sintió una punzada. Algo en el aire se había vuelto pesado, denso. Los recuerdos olvidados se apilaron en su mente. Voces que clamaban en las sombras.
¿Qué quieres decir con eso? La ansiedad empezó a consumirlo. La lluvia seguía cayendo, golpeando la calle, llenando el silencio con un eco siniestro. El desconocido hizo una pausa que parecía prolongarse en el limbo del tiempo. El mendigo no solo clama por su madre, sino por una verdad que ha estado oculta y que te concierne. «Cállate», gritó Samuel. Sus ojos cambiaron de mirada perdida a una intensidad feroz, un brillo que Leonardo nunca había visto. «No hables de eso, no en voz alta. No quiero que sepas quién soy». El desconocido rió de nuevo como si disfrutara de la tensión. Pero el miedo no es suficiente para ocultar lo inevitable. Leonardo, no puedes escapar de tu pasado. ¿Qué harías si te dijera que el hombre con el que hablas no es quien piensas? La revelación colgaba en el aire, cargada de verdad y de un terror palpable. Leonardo parpadeó, su mente haciendo malabares con la interpretación. ¿Qué quieres decir? Cada palabra era más desesperada que la anterior. «Samuel es», comenzó el desconocido, su voz apenas un susurro que se perdió entre los murmullos de la lluvia. Pero en ese instante, un estruendo rompió la noche. Un grupo de hombres emergió de las sombras, rostros ocultos tras pasamontañas, con una mirada de furia inquietante. El aire se volvió tenso, casi tangible. Leonardo sintió que el mundo se había vuelto en su contra. «¡Corre!», gritó Samuel, empujando a Leonardo hacia atrás. «¡No podemos quedarnos aquí!». En medio del caos, el desconocido sonrió con desdén. «El destino te ha encontrado, Leonardo». Y justo antes de que los hombres lo rodearan, el misterioso individuo desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Leonardo miró a Samuel, cuya expresión había cambiado de terror a resignación. «Dime que esto no es verdad», demandó, su voz alta entre el rugido de la tormenta. «No puedo, no tengo tiempo», respondió Samuel, ojos fijos en los hombres que avanzaban. «Tu vida está en juego y la mía también. Algo terrible se acerca y ni tú ni yo podemos escapar de esto». La lluvia caía más fuerte, retumbando, mientras el peligro se acercaba. Leonardo sintió que se le cerraba el pecho, el terror apretando su garganta. Pancartas de recuerdos olvidados se alineaban en su mente. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Qué verdad lo unía a su pasado? Antes de que pudiera hacer otra pregunta, los hombres estaban encima de ellos, y la noche se volvió un torbellino de gritos y sombras. Justo cuando todo parecía perdido, la última imagen que vio fue el rostro de Samuel, distorsionado entre el pánico y una extraña determinación. «No te olvides de cambiar tu destino», gritó antes de desaparecer en la oscuridad, dejando a Leonardo atrapado entre el pasado y un futuro incierto, con un secreto chisporroteando en el aire. El caos se desató en un segundo. Los hombres de rostro cubierto se acercaron, sus miradas fijas y feroces. El corazón de Leonardo latía con furia, atrapado entre el pánico y la confusión. «¡Corre!», gritó Samuel, empujándolo a un lado. Pero el miedo lo paralizaba. Las palabras del extraño resonaban en su mente. «Atrápalo». Leonardo vio a Samuel dar un paso atrás, y su mirada ahora estaba llena de determinación, como si un fuego interno hubiera despertado. «No puedes esconderte más, Samuel», gritó uno de los atacantes mientras avanzaban. «Sabemos lo que hiciste». Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en esas palabras lo hizo temblar. «¿Qué hiciste, Samuel?», preguntó, incapaz de contenerse. La confusión se mezclaba con la angustia, y cada respiración se tornaba más pesada. Es complicado», dijo Samuel, su voz apenas un susurro. Pero no había tiempo. Los hombres se acercaban. En un arranque de adrenalina, Leonardo tomó a Samuel del brazo. «Vamos»,
Se dejó llevar por la inercia del momento mientras los dos corrían, zigzagueando entre charcos y sombras. La lluvia caía descontrolada, pero el verdadero miedo se manifestaba en su interior. De repente un grito desgarrador desgarró el aire. Cualquiera hubiera pensado que un animal herido pululaba entre las calles, pero no era eso. Era el eco de un secreto que Leonardo no podía comprender. Los hombres se detuvieron. Sus miradas volvieron a centrarse en Samuel, congelado de repente. ¡Detente! ¿Sabes lo que hiciste? La voz vibraba con rabia y dolor. Leonardo giró su cabeza hacia Samuel, ojos a punto de rebosar. ¿Qué es esto? ¿Qué están diciendo? Yo no debía, pero me vi obligado, murmuró Samuel, la desesperación apoderándose de él. Lo hice para protegernos. Pero antes de que Leonardo pudiera procesar esas palabras, la lluvia pareció callarse, como si el universo hubiera decidido suspender el tiempo. Los hombres se acercaban y de pronto uno de ellos se adelantó. Su mirada se centró en Samuel. Esto ha terminado. No puedes esconderlo más. Tienes que enfrentar las consecuencias de tus actos. La tensión era palpable. Cada músculo del cuerpo de Leonardo se tensó ante la inminente revelación. ¿Qué consecuencias? ¡Dímelo!, gritó, la voz quebrada. Samuel cerró los ojos con un profundo suspiro, y cuando los abrió, había algo diferente en su mirada. Una calma inesperada. Soy más que un mendigo, Leonardo. Soy el hermano que nunca conociste. El silencio cayó como un ladrillo. Leonardo retrocedió, su mente luchando por encajar las piezas. ¿Qué estás diciendo? Eso es imposible. Pero la verdad parecía errante, balanceándose como una hoja arrastrada por el viento. Los hombres se acercaban aún más. El aire se volvía denso. Eres parte de una historia que creías olvidada, continuó Samuel, la voz firme a pesar del terror que lo rodeaba. Los secretos que creíste dejar atrás están aquí y tienen que salir a la luz. Leonardo sintió que el mundo se desmoronaba. Los recuerdos de la infancia, la madre enferma, las promesas. Todo encajaba cruelmente. Los hombres ya estaban a un paso de ellos, y la verdad crujía bajo la presión del momento. Samuel hizo un movimiento hacia Leonardo. Debes elegir. ¿Lo enfrentarás o te dejarás consumir por el pasado que intentas olvidar? Un grito resonó detrás de ellos. Leonardo se dio la vuelta justo a tiempo para ver a uno de los hombres desenvainar un arma, la negra boca del cañón como una serpiente amenazante. Todo se congeló. La última imagen que vio fue el rostro de Samuel. ¿Una mezcla de qué? ¡Samuel, no!, bramó, extendiendo la mano hacia él. Pero lo que sucedió a continuación fue un instante irrepetible. La operación se descontroló y una explosión de luz y sonido llenó la noche. Un destello cegador iluminó todo, y cuando la oscuridad volvió a caer, todo había cambiado. Leonardo estaba de pie solo, el eco de una tragedia resonando en el aire. ¿Dónde estaba Samuel? ¿Qué había sucedido? ¿El secreto que los había unido? Había resurgido en el caos. Pero ahora la pregunta más importante era: ¿quién era realmente Samuel? ¿Y a qué precio había venido a reclamar su historia? Las sombras de la noche habían engullido cada respuesta, dejando solo incertidumbre flotando en el aire. La oscuridad había engullido la escena, y el eco de la explosión aún resonaba en el aire, como si el mundo estuviera desintegrándose a su alrededor. Leonardo se quedó paralizado. La lluvia caía a torrentes, mientras sus pensamientos se agolpaban con la fuerza de un huracán. Samuel era como si el tiempo se hubiera detenido.
Leonardo miró a su alrededor, aferrándose a la última imagen del rostro de Samuel antes de la explosión de luz. Con un impulso extraño, sintió que tenía que aferrarse a la verdad. Quería saber más. «Samuel», gritó, su voz desgarrada y llena de angustia. «¡Vuelve! ¿Dónde estás?» Pero la lluvia lo envolvía como un manto pesado y no había respuesta. Los atacantes se reorganizaban, enfocados. En lugar de continuar hacia él con furia, algo había cambiado en su actitud. La rabia dio paso a una especie de respeto temeroso. Uno de ellos, más alto que los demás, alzó la mano. «Escucha, esto no es lo que planeamos». Su voz sonaba grave, llena de dudas. «¿Qué detienes ahora?» Después de lo que empezó a protestar otro, su voz temblorosa. Pero Leonardo, en su desesperación, no podía esperar más. «Quiero respuestas», exigió, sus manos temblando mientras el miedo se convertía en furia. «¿Por qué están tras de Samuel?» El alto miró a su compañero y luego a Leonardo. «Porque nunca debió salir de las sombras, porque él es lo que hemos estado buscando». Sus palabras dejaban entrever un significado aterrador. Leonardo frunció el ceño, incapaz de asimilar lo que escuchaba. ¿Qué quería decir con eso? «Escucha», continuó el hombre, intensificando su tono. «Samuel no es un simple mendigo. Él es el último de una línea. Un linaje con un poder antiguo. Y tú eres parte de eso. Nos hemos estado preparando para esto». El corazón de Leonardo se encogió. La verdad amenazaba con reventarle la cabeza. Había vivido tanto tiempo tratando de escapar de un pasado que lo atormentaba, y ahora parecía que todo estaba entrelazado de manera inimaginable. «No entiendo. ¿Qué poder?» El desconocido dio un paso adelante. «Tu madre fue la última guardiana de un secreto que podría cambiar todo. Samuel lo sabe, y él debe ser encontrado antes de que sea demasiado tarde». La lluvia cesó abruptamente, como si el universo decidiera reducir el ruido a un susurro. «¿Buscando a Samuel? ¿Para qué? ¿Para qué me involucras a mí?», preguntó, su voz un susurro lleno de incredulidad. El alto pareció titubear, como si esa pregunta lo hiciera reflexionar sobre sus decisiones. «Porque te necesitamos para saber la verdad y para enfrentarte a aquellos que buscan apoderarse de su legado». La multitud se aglutinaba en torno a ellos, sombras angustiadas que observaban lo que sucedía. Leonardo captó murmullos, miradas de censura. Pero en un rincón oscuro, una figura comenzó a emerger entre las sombras. Era una mujer, su rostro familiar. «Leonardo», llamó, su voz temblando con una mezcla de amor y dolor. Reconoció a su madre, la misma que había dejado atrás, quien había aparecido en sus más oscuros recuerdos. Y su presencia era un rayo desgarrador de luz en medio de la tormenta. «¿Eres tú?», balbuceó. Cada palabra ardía en su garganta. La confusión iba en aumento. La ira y la rabia se fundieron en un torrente de emociones encontradas. Pero ella sonrió, resplandeciendo incluso en la oscuridad. «He vuelto para corregir lo que salió mal, pero debes ser valiente, hijo mío. Samuel es más importante de lo que crees». Leonardo sintió que la tierra se movía bajo sus pies, como si cada ladrillo de su vida estuviera siendo reconfigurado. «¿Por qué no me dijiste esto?» «Porque debía protegerte», respondió ella, acercándose, con los ojos brillando intensamente, como si cada palabra fuera un hechizo. «Y porque hay seres oscuros que buscan nuestro legado. No todos quieren que el secreto se revele. Ahora tenemos que encontrar a Samuel, pero el camino será peligroso». Un grito perforó el aire.
Los hombres que antes parecían decididos comenzaron a moverse con rapidez, y esta vez el miedo se apoderó de sus miradas. ¡Es ella, la guardiana! ¡Oh! El rostro de la madre se volvió serio. «¡Debemos irnos! ¡Ahora!», ordenó, tomando a Leonardo de la mano y arrastrándolo hacia un callejón. Pero antes de que pudieran escapar, un destello de luz iluminó el entorno y un nuevo grupo de rostros oscuros y miradas tenebrosas apareció ante ellos. «¡No se moverán de aquí!», dijo uno, alzando su voz con una autoridad que helaba la sangre. Leonardo se dio la vuelta. El miedo lo envolvía. Ahora había más misterios, más preguntas. ¿Qué era todo esto? ¿Y si había más conexiones entre ellos y ese mundo oscuro? La lluvia comenzó a caer de nuevo, pero ahora sentía una tormenta de emociones que lo hacía temblar. El caos se desató de nuevo. ¿Samuel? ¿Su madre? ¿Qué significaba realmente todo? El entrelazado de secretos seguía enredándose y el peligro se cernía sobre ellos. La noche se volvió oscura una vez más y la incertidumbre se apoderó de su ser. ¿Qué se suponía que haría ahora? ¿Con quién realmente podía confiar? La oscuridad se cerró como un telón y el eco de la explosión aún retumbaba en las calles. Leonardo seguía en shock mientras su madre tiraba de su mano, pero una parte de él se resistía a abandonarlo todo. «¡Samuel!», gritó de nuevo, esperando que su amigo, su hermano, apareciera. La angustia lo consumía. La revelación había sido aplastante y la imagen de Samuel llenaba su mente. «¡Muévanse! ¡Muévanse!», exclamó con desesperación. «¡Hay que irse!», ordenó su madre, arrastrándolo más profundo en la penumbra. Pero Leonardo solo podía pensar en el hermano del que nunca había sabido. «No puedo dejarlo. Necesito encontrarlo. Ahora no podemos perder más tiempo. Ellos vienen por nosotros», respondió su madre, enfatizando la urgencia en su voz. Los hombres oscuros se acercaban. Sus pasos retumbaban en el silencio como un latido desbocado. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. Era un lamento, un sonido que desgarraba el aire. Ambos se detuvieron en seco, incapaces de mover un músculo. Era la voz de Samuel, resonando como un eco angustiante en el frío de la noche. «¡No! ¡No lo hagas!», gritó, rebotando entre los edificios. El corazón de Leonardo se detuvo. Se volvió hacia su madre. «¿Qué le está pasando?». La desesperación llenaba sus ojos. Su madre palideció. Entonces, un brillo de reconocimiento cruzó su rostro, pero antes de que pudiera responder, la figura de Samuel apareció a la distancia, tambaleándose. Tenía una expresión entre el horror y la determinación. Leonardo sintió una trizadura en el pecho. «¡Samuel! ¡Leonardo, corre! ¡Corre!», Samuel gritó, desesperado, mientras las sombras se acercaban a él. Pero antes de que pudiera avanzar un paso, un destello de luz iluminó la noche, y un rayo de energía lo envolvió. Aquello era como un relámpago, fugaz y caótico. Una figura apareció detrás de Samuel, una mujer con una túnica larga, su rostro oculto por la sombra. «¡Detente!», aulló la mujer, levantando una mano. Samuel se detuvo. La confusión y el terror en sus ojos cambiaron a algo más. Algo que no era miedo, sino resignación. «¿Quién eres?», gritó Leonardo, su voz desgarrada por la angustia. «Yo soy quien guarda el verdadero legado», respondió la mujer con voz firme. «Samuel está destinado a convertirse en lo que siempre debió ser, y eso no incluye a ninguno de ustedes». Un silencio sepulcral invadió el aire. Leonardo sintió que las palabras se le atoraban. Tenía que atraparlas, entenderlas. «¿Qué estás diciendo?», exigió, mientras el miedo lo devoraba. Samuel se había convertido en un enigma. Cuerpo delante de él,
pero con un destino que no podía comprender. «No puedes huir», chilló Samuel. Pero su voz ahora sonaba distante, como un eco perdido. «Es la verdad. No soy solo tu hermano. Soy parte de algo mucho más grande». Su mirada destellaba una mezcla de furia y dolor. Leonardo dio un paso hacia él, pero su madre se interpuso. «¡No lo hagas!», gritó, la voz rígida, como un grito de alarma. «Samuel, no puedes». Samuel se volvió hacia ella, y por un instante hubo una chispa de conexión de un pasado que luchaba por salir. Y allí, entre la revelación y la desesperación, un susurro aterrador rompió el aire. «El legado que llevas es una maldición y debe ser destruido». Las palabras de la mujer pesaban como plomo. Leonardo sintió que el suelo se movía. «¿Qué legado? ¡Qué maldición!». La figura de la mujer levantó su mano con calma y el aire vibró. Instintivamente, Leonardo se apartó, sintiendo un frío cortante que le recorría la espina dorsal. Era como si todo el espacio estuviese en plena tensión. Entonces, un destello. Su madre cayó al suelo, gritando, mientras un resplandor azul atravesaba la oscuridad. «¡No, mamá!», gritó Leonardo, arrodillándose a su lado. Ella se retorcía, los ojos llenos de terror. «Leonardo, escucha. Elige. Tienes que elegir entre él y nosotros», le dijo ella con voz desgarrada. La confusión lo sumía. El mundo giraba. ¿Por qué tenía que elegir? ¿Por qué tenía que perderlo todo? La figura de Samuel se desvanecía entre sombras, y las palabras de su madre se hundían en su corazón como dagas. «No puedo perder a ninguno de ustedes». Pero ya era demasiado tarde. Samuel había dado un paso atrás hacia la oscuridad. Su rostro era una mezcla de determinación y tristeza. «Samuel», murmuró, el dolor quebrándolo. La mujer sonrió de manera inquietante. «Todos los secretos se descubrirán, Leonardo. Ante la luz y la sombra, tu elección definirá el futuro». La última imagen que tuvo de Samuel fue su mirada vacía, dejándolo con un vacío desgarrador. La lluvia volvió a caer con fuerza, y un estruendo le hizo elevar la vista. ¿Qué estaba por venir? Todo lo que había creído se desmoronaba. El destino aguardaba en la penumbra, y ahora él era el próximo en decidir. La oscuridad se adueñó del aire, y el eco de la explosión aún reverberaba. Leonardo estaba arrodillado junto a su madre, que ahora yacía en el suelo, los ojos llenos de terror. La figura de la mujer oculta sonreía con una satisfacción que helaba la sangre, mientras Samuel desaparecía en la penumbra. «Levántate, tienes que elegir», repetía su madre, angustiada mientras intentaba incorporarse. La lluvia empezó a caer nuevamente, pero esta vez parecía arrastrar consigo la angustia y el caos. Cada gota que impactaba en el suelo resonaba como un tambor de guerra en la cabeza de Leonardo. «¿Elegir qué?», gritó. El miedo y la rabia lo consumían. «No puedo perderte. No puedo perder a ninguno de ustedes». Pero justo cuando su madre iba a responder, un grito desgarrador lo interrumpió. «¡Leonardo!». Una voz familiar retumbó a sus espaldas. Era Samuel, pero su tono estaba cargado de desesperación. Leonardo se giró y lo vio, desgastado, pero con una mirada intensa. «Es un engaño, no le creas». El corazón de Leonardo se detuvo. La mujer ocultaba un secreto muy oscuro, pero justo cuando estaba a punto de preguntarle a Samuel, la figura con túnica levantó la mano de nuevo. Y un destello de energía azul iluminó la noche. «Samuel, cuidado», gritó, extendiendo su mano. Pero antes de que pudiera hacer algo, el rayo impactó en Samuel y lo elevó del suelo. «¡No!». Leonardo sintió como si el suelo se desvanecía bajo él.
Samuel estaba atrapado en un remolino de luz. Su cuerpo se retorcía y su expresión era una mezcla de dolor y terror. En un abrir y cerrar de ojos, la luz lo tragó entero, y cuando el destello se desvaneció, la figura de Samuel había desaparecido. ¡Samuel! Leonardo cayó de rodillas, gritando, mientras el aire se tornaba sordamente pesado. Una angustia profunda le atravesaba el pecho. Su madre se acercó, herida en su dolor. En su mirada se podía ver el desconcierto. «Esto es un juego para ellos, mi amor. Lo que han hecho es algo que jamás debieron hacer», rogó su madre, pero sus palabras fueron interrumpidas por un estruendo ensordecedor. Un grupo de sombras emergió de la niebla, y pronto los hombres enmascarados comenzaron a rodearlos. Sus miradas eran amenazantes. «¿Qué han hecho?», preguntó uno de los hombres, su voz gélida. «¿Por qué has venido de nuevo?», le dijo a la mujer. «Esto no es lo que se había planeado. No puede ser posible que el legado esté aquí». En su mirada había un destello de miedo que hizo que el estómago de Leonardo se encogiera. «No puede ser, no de nuevo», exclamó la mujer. Y de golpe, la atmósfera cambió. La tensión se hizo palpable, como una cuerda a punto de romperse. «¿Cómo puedes no haberlo sabido? Estamos perdiendo la oportunidad de recuperar lo que es nuestro», gritó uno de los hombres. Y entonces la mujer dio un paso adelante. «¿Sabéis lo que habéis liberado?». Su voz resonó con una fuerza que hizo que los hombres se detuvieran. «Samuel no es un simple mendigo, es mucho más. Él es el último eslabón de la línea que protege el secreto más oscuro de todos». Leonardo sintió como si un mundo entero de recuerdos fuera revelado frente a él. «¿Qué secreto?», preguntó. Su voz temblaba. «Vuestra madre», empezó a explicar la mujer, pero un sonido sordo la interrumpió. Un grito y luego una explosión en el fondo, sacudiendo las calles y llenando el aire de polvo y fragmentos. La visión se volvió un caos. La figura de su madre fue empujada hacia atrás y cayó, y antes de que pudiera reaccionar, la mujer la tomó. «¡Detente, mamá!», gritó, pero era demasiado tarde. La mujer, con un movimiento rápido, selló algo en la tierra, y una luz oscura comenzó a emanar del suelo. «No podrás sacarlo de aquí», dijo la mujer con una risa inquietante. La revelación se instaló como un peso enorme en el pecho de Leonardo. «¿Qué hiciste?», gritó, sintiéndose completamente impotente, mientras los gritos crecían alrededor de él. Las sombras se alzaban, y su madre se volvió hacia él. Y en su mirada había algo que nunca había visto antes. «Debes elegir, hijo. Hazlo rápido». En ese instante, todo lo que entendía se desmoronó. Leonardo se dio cuenta de que estaba atrapado en una red de secretos y mentiras que lo habían llevado hasta aquí, y su verdadera naturaleza era un misterio en sí misma. «¿Elegir qué?», preguntó, la desesperación amenazando con romperlo. Y justo entonces el mundo se oscureció aún más. La mujer sonrió, y en su sonrisa había una certeza aterradora. «Entre el legado que llevas o el horror que sigue esperando, tú decides», pronunció con un tono que parecía hacer eco en el aire. Y así, con el tiempo sintiendo como si se detuviera, Leonardo comprendió que la vida que había conocido no solo estaba a punto de desmoronarse, sino que cada decisión que había tomado había estado ¿Y qué peligro acechaba ahora detrás de cada sombra? La lluvia empezó a caer en torrentes nuevamente, empapando todo a su alrededor, y cada gota parecía resaltar la urgencia del momento. La única salida estaba en sus manos, pero el costo de esa decisión podría ser más grande de lo que jamás imaginó. La oscuridad se adueñó del aire
y el eco de la explosión aún reverberaba. Leonardo estaba arrodillado junto a su madre, que ahora yacía en el suelo, los ojos llenos de terror. La figura de la mujer oculta sonreía con una satisfacción que helaba la sangre, mientras Samuel desaparecía en la penumbra. «Levántate, tienes que elegir», repetía su madre, angustiada, mientras intentaba incorporarse. La lluvia comenzó a caer nuevamente, pero esta vez parecía arrastrar consigo la angustia y el caos. Cada gota que impactaba en el suelo resonaba como un tambor de guerra en la cabeza de Leonardo. «¿Elegir qué?», gritó. El miedo y la rabia lo consumían. «No puedo perderte. No puedo perder a ninguno de ustedes». Pero justo cuando su madre iba a responder, un grito desgarrador lo interrumpió. «¡Leonardo!». Una voz familiar retumbó a sus espaldas. Era Samuel, pero su tono estaba cargado de desesperación. Leonardo se giró y lo vio, desgastado, pero con una mirada intensa. «Es un engaño. No le creas». El corazón de Leonardo se detuvo. La mujer ocultaba un secreto muy oscuro. Pero justo cuando estaba a punto de preguntarle a Samuel, la figura con túnica levantó la mano de nuevo, y un destello de energía azul iluminó la noche. «¡Samuel! ¡Cuidado!», gritó, extendiendo su mano. Pero antes de que pudiera hacer algo, el rayo impactó en Samuel y lo elevó del suelo. «¡No!». Leonardo sintió como si el suelo se desvanecía bajo él. Samuel estaba atrapado en un remolino de luz. Su cuerpo se retorcía y su expresión era una mezcla de dolor y terror. En un abrir y cerrar de ojos, la luz lo tragó entero, y cuando el destello se desvaneció, la figura de Samuel había desaparecido. «¡Samuel!». Leonardo cayó de rodillas, gritando, mientras el aire se tornaba sordamente pesado. Una angustia profunda le atravesaba el pecho. Su madre se acercó, herida en su dolor, y en su mirada había algo que nunca había visto antes. «Debes elegir, hijo. Hazlo rápido». En ese instante, todo lo que entendía se desmoronó. Mientras la mujer sonreía, su risa se cortó abruptamente. La noche se llenó de un nuevo sonido, un retumbar. La tierra comenzó a temblar. «¿Qué está pasando?», murmuró Leonardo, sintiendo el pánico subir por su espalda. Las sombras empezaron a distorsionarse, al igual que el paisaje. Las calles, el cielo, todo parecía desmoronarse. «¡El legado!», gritó la mujer, y de pronto una grieta se abrió en el suelo, un abismo oscuro y terrorífico. De él surgieron figuras alargadas, seres cuyos rostros estaban cubiertos por capuchas. Sus ojos brillaban con un fuego maligno. Leonardo retrocedió. La presión en su pecho se intensificó. «¡Corre!», gritó su madre, tomando su mano, pero el terror lo mantenía inmóvil. «¡No puedes escapar de lo que eres!», bramó la mujer, su voz resonante. «El tiempo se ha acabado y nosotros hemos venido por ti». La tensión en el aire era palpable. Incluso los enmascarados parecían tensos, mirando hacia la grieta, como si temieran lo que estaba por surgir. «¿Por qué a mí?». «Shen, ¿qué quieren de mí?», balbuceó Leonardo, sintiendo como su mundo se desmoronaba. En ese momento, una figura emergió de la grieta. Era un hombre mayor, que brillaba con una luz oscura. «Tú eres el elegido, el contenedor del poder que ha estado oculto», dijo con voz profunda, resonante. «Samuel es tu guardaespaldas, pero también tu competidor». «¿Competidor?», repitió Leonardo, apenas respirando. «Vas a descubrir la verdad del legado que llevas, un legado que ha estado bajo el silencio por demasiado tiempo», reveló el anciano, sus palabras llenas de misterio. «Tu madre ha mentido. Tú no eres su hijo, eres el hijo del legado. Un legado oscuro que debe ser reclamado o destruirá todo lo que amas». Leonardo sintió que el mundo se detenía de golpe. «¿Qué dices?», susurró.
su voz apenas audible. La lluvia seguía cayendo, pero ahora cada gota parecía golpearlo con un nuevo sentido de propósito, un destino que jamás deseó. La mirada de su madre se oscureció. Es verdad, hijo, nunca fui tu madre biológica. Un nudo se formó en su garganta. La verdad se le cayó encima como un rayo. ¡No!, gritó, sintiendo el colapso de su identidad. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Pero no hubo respuesta. La figura del anciano se acercó, extendiendo una mano esquelética hacia él. El tiempo se acaba. Tienes que elegir ahora, adoptar este poder y aceptar quién eres, o ser consumido por él. Leonardo sintió la desesperación crecer, como si el suelo se moviera bajo él. Pero, y otro grito resonó a su lado. «¡Elige, Leonardo! ¡Elige!», clamó su madre, pero su expresión se tornó sombría. La grieta en el suelo comenzó a cerrarse, y el aire a su alrededor se sentía como si estuviera en una trampa mortal. «No tengo tiempo», musitó el anciano. La tierra temblaba, un aviso de lo que estaba por venir. Leonardo sintió que el mundo se aceleraba. «¡No más secretos!», gritó, pero ya era demasiado tarde. La luz comenzó a devorarlo todo. El abismo ya estaba siendo engullido por la oscuridad, y Leonardo se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Con un último grito, entendió que la elección no solo afectaría su futuro, sino la naturaleza misma de su ser. ¿Aceptar el legado oscuro o perderlo todo? La oscuridad lo abrazó, y en ese instante supo que su destino estaba sellado. Justo antes de que todo se desvaneciera, los ojos de Samuel aparecieron fugaces entre las sombras. «No te olvides de mí», susurró antes de desaparecer en el abismo, dejando detrás de sí una estela de preguntas. Y en el eco del silencio, la pregunta resonó: ¿quién era realmente él? ¿Y cuál sería el precio de la verdad? La oscuridad se adueñó del aire, y el eco de la explosión aún reverberaba. Leonardo estaba arrodillado junto a su madre, que yacía en el suelo, los ojos llenos de terror. La figura de la mujer oculta sonreía con una satisfacción que helaba la sangre, mientras Samuel desaparecía en la penumbra. «Levántate, tienes que elegir», repetía su madre, angustiada, mientras intentaba incorporarse. La lluvia comenzó a caer nuevamente, pero esta vez parecía arrastrar consigo la angustia y el caos. Cada gota que impactaba en el suelo resonaba como un tambor de guerra en la cabeza de Leonardo. «¿Elegir qué?», gritó. El miedo y la rabia lo consumían. «No puedo perderte. No puedo perder a ninguno de ustedes». Justo cuando su madre iba a responder, un grito desgarrador lo interrumpió. «¡Leonardo!». Una voz familiar retumbó a sus espaldas. Era Samuel, pero su tono estaba cargado de desesperación. Leonardo se giró y lo vio, desgastado, pero con una mirada intensa. «Es un engaño. ¡No le creas!». El corazón de Leonardo se detuvo. La mujer ocultaba un secreto muy oscuro, pero justo cuando estaba a punto de preguntarle a Samuel, la figura con túnica levantó la mano de nuevo, y un destello de energía azul iluminó la noche. «¡Samuel! ¡Cuidado!», gritó, extendiendo su mano. Pero antes de que pudiera hacer algo, el rayo impactó en Samuel y lo elevó del suelo. «¡No!». Leonardo sintió como si el suelo se desvanecía bajo él. Samuel estaba atrapado en un remolino de luz. Su cuerpo se retorcía y su expresión era una mezcla de dolor y terror. En un abrir y cerrar de ojos, la luz lo tragó entero, y cuando el destello se desvaneció, la figura de Samuel había desaparecido. «¡Samuel!». Leonardo cayó de rodillas, gritando, mientras el aire se tornaba sordamente pesado.
Una angustia profunda le atravesaba el pecho. Su madre se acercó, herida en su dolor, y en su mirada había algo que nunca había visto antes. «Debes elegir, hijo. Hazlo rápido». En ese instante, todo lo que entendía se desmoronó. Mientras la mujer sonreía, su risa se cortó abruptamente. La noche se llenó de un nuevo sonido, un retumbar. La tierra comenzó a temblar. «¿Qué está pasando?», murmuró Leonardo, sintiendo el pánico subir por su espalda. Las sombras empezaron a distorsionarse, al igual que el paisaje. Las calles, el cielo, todo parecía desmoronarse. «¡El legado!», gritó la mujer, y de pronto una grieta se abrió en el suelo, un abismo oscuro y terrorífico. De él surgieron figuras alargadas, seres cuyos rostros estaban cubiertos por capuchas. Sus ojos brillaban con un fuego maligno. Leonardo retrocedió. La presión en su pecho se intensificó. «¡Corre!», gritó su madre, tomando su mano. Pero el terror lo mantenía inmóvil. «No puedes escapar de lo que eres», bramó la mujer, su voz resonante. «El tiempo se ha acabado, y nosotros hemos venido por ti». La tensión en el aire era palpable. Incluso los enmascarados parecían tensos, mirando hacia la grieta, como si temieran lo que estaba por surgir. «¿Por qué a mí? ¿Qué quieren de mí?», balbuceó Leonardo, sintiendo como su mundo se desmoronaba. En ese momento, una figura emergió de la grieta. Era un hombre mayor que brillaba con una luz oscura. «Tú eres el elegido, el contenedor del poder que ha estado oculto», dijo con voz profunda, resonante. «Samuel es tu guardaespaldas, pero también tu competidor». «¿Competidor?», repitió Leonardo, apenas respirando. «Vas a descubrir la verdad del legado que llevas, un legado que ha estado bajo el silencio por demasiado tiempo», reveló el anciano, sus palabras llenas de misterio. «Tu madre ha mentido. Tú no eres su hijo, eres el hijo del legado, un legado oscuro que debe ser reclamado o destruirá todo lo que amas». Leonardo sintió que el mundo se detenía de golpe. «¿Qué dices?», susurró, su voz apenas audible. La lluvia seguía cayendo, pero ahora cada gota parecía golpearlo con un nuevo sentido de propósito, un destino que jamás deseó. La mirada de su madre se oscureció. «Es verdad, hijo, nunca fui tu madre biológica». Un nudo se formó en su garganta. La verdad se le cayó encima como un rayo. «¡No!», gritó, sintiendo el colapso de su identidad. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Pero no hubo respuesta. La figura del anciano se acercó, extendiendo una mano esquelética hacia él. «El tiempo se acaba. Tienes que elegir ahora, adoptar este poder y aceptar quién eres, o ser consumido por él». Leonardo sintió la desesperación crecer, como si el suelo se moviera bajo él. «Pero...», y otro grito resonó a su lado. «Elige, Leonardo, elige», clamó su madre, pero su expresión se tornó sombría. La grieta en el suelo comenzó a cerrarse, y el aire a su alrededor se sentía como si estuviera en una trampa mortal. «No tengo tiempo», musitó el anciano. La tierra temblaba, un aviso de lo que estaba por venir. Leonardo sintió que el mundo se aceleraba. «¡No más secretos!», gritó, pero ya era demasiado tarde. La luz comenzó a devorarlo todo. De repente, un estruendo desgarrador resonó desde la grieta y una figura emergió. Era otra mujer, con la cabeza cubierta por una capucha negra que ocultaba su rostro. Pero algo en su postura era familiar. Sus movimientos, su voz. «Leonardo». Los ojos de la primera mujer se ensombrecieron con abandono. «No debiste venir», gritó. La nueva figura levantó la cabeza y al caer la capucha, Leonardo sintió que el tiempo se detenía. Era su madre,
la verdadera. Tú no eres mi madre, dejó escapar, aturdido por la confusión. ¿Qué está sucediendo? Todo ha sido una trampa, dijo la nueva madre. La otra mujer es quien siempre ha manipulado tu vida. Fue ella quien te separó de mí, quien me mató para mantener el legado en secreto. El aire se volvió pesado, el suelo retumbó. Leonardo miró de una a otra. Su mente giraba como un torbellino. «¡Esto no puede ser!», gritó, cada una de sus palabras temblando de incredulidad. La mujer malvada miró a la verdadera madre con furia. «Nunca debiste salir de las sombras. Ahora el legado te pertenece a ti, Leonardo». El anciano hizo un gesto, su cara retorcida por la urgencia. «La verdad está en ti, y debes tomar la decisión, o perderás a ambos». Eso fue suficiente para hacer que el corazón de Leonardo latiera con furia. «¡Basta!», gritó. Su voz resonó con fuerza, buscando claridad. En ese instante, un destello luminoso salió de su ser, iluminando la oscuridad que los rodeaba. Las sombras temblaron, pero la figura malvada sonrió. ¿Realmente crees que puedes detener lo que está por venir? El legado no te pertenece aún, pero pronto será tu carga. Leonardo sintió un frío helado atravesar su cuerpo. Las palabras pesaban como plomo, y supo que lo que querían de él estaba más allá de su comprensión. Mientras miraba a su madre, la verdadera, y la otra, todo lo que había creído se desmoronaba. «¿Qué harás, Leonardo?», gritó su madre, el terror en su voz. La grieta comenzó a cerrar, y la figura oscura se acercaba. La decisión estaba ante él. Y mientras sentía la energía vibrar, un grito brotó de su interior. «¡Yo elijo!». Pero la pregunta era, ¿qué era lo que realmente estaba eligiendo? En ese instante, la luz estalló y la oscuridad se tragó todo. ¿Qué habría dentro de esa elección? La última imagen que vio fue la desesperación en los ojos de su madre y la sonrisa de la mujer que había manipulado su vida. Y luego, todo se desvaneció. La eterna pregunta quedó flotando. ¿Había un camino hacia la redención o solo más sombras? La oscuridad se adueñó del aire y el eco de la explosión todavía reverberaba. Leonardo estaba arrodillado junto a su madre que yacía en el suelo, los ojos llenos de terror. La figura de la mujer oculta sonreía con una satisfacción que helaba la sangre, mientras Samuel desaparecía en la penumbra. «¡Levántate! ¡Tienes que elegir!», repetía su madre, angustiada, mientras intentaba incorporarse. La lluvia comenzó a caer nuevamente, pero esta vez parecía arrastrar consigo la angustia y el caos. Cada gota que impactaba en el suelo resonaba como un tambor de guerra en la cabeza de Leonardo. «¿Elegir qué?», gritó. El miedo y la rabia lo consumían. «No puedo perderte. No puedo perder a ninguno de ustedes». Justo cuando su madre iba a responder, un grito desgarrador lo interrumpió. «¡Leonardo!». Una voz familiar retumbó a sus espaldas. Era Samuel, pero su tono estaba cargado de desesperación. Leonardo se giró y lo vio, desgastado, pero con una mirada intensa. «Es un engaño, no le creas». El corazón de Leonardo se detuvo. La mujer ocultaba un secreto muy oscuro. Pero justo cuando estaba a punto de preguntarle a Samuel, la figura con túnica levantó la mano de nuevo y un destello de energía azul iluminó la noche. «¡Samuel! ¡Cuidado!», gritó, extendiendo su mano. Pero antes de que pudiera hacer algo, el rayo impactó en Samuel y lo elevó del suelo. «¡No!». Leonardo sintió como si el suelo se desvanecía bajo él. Samuel estaba atrapado en un remolino de luz. Su cuerpo se retorcía y su expresión era una mezcla de dolor y terror.
En un abrir y cerrar de ojos, la luz lo tragó entero. Y cuando el destello se desvaneció, la figura de Samuel había desaparecido. ¡Samuel! Leonardo cayó de rodillas, gritando, mientras el aire se tornaba sordamente pesado. Una angustia profunda le atravesaba el pecho. Su madre se acercó, herida en su dolor, y en su mirada había algo que nunca había visto antes. «Debes elegir, hijo. Hazlo rápido». En ese instante, todo lo que entendía se desmoronó. Mientras la mujer sonreía, su risa se cortó abruptamente. La noche se llenó de un nuevo sonido, un retumbar. La tierra comenzó a temblar. «¿Qué está pasando?», murmuró Leonardo, sintiendo el pánico subir por su espalda. Las sombras empezaron a distorsionarse, al igual que el paisaje. Las calles, el cielo, todo parecía desmoronarse. «¡El legado!», gritó la mujer, y de pronto una grieta se abrió en el suelo, un abismo oscuro y terrorífico. De él surgieron figuras alargadas, seres cuyos rostros estaban cubiertos por capuchas. Sus ojos brillaban con un fuego maligno. Leonardo retrocedió. La presión en su pecho se intensificó. «¡Corre!», gritó su madre, tomando su mano, pero el terror lo mantenía inmóvil. «No puedes escapar de lo que eres», bramó la mujer, su voz resonante. «El tiempo se ha acabado y nosotros hemos venido por ti». La tensión en el aire era palpable. Incluso los enmascarados parecían tensos, mirando hacia la grieta, como si temieran lo que estaba por surgir. «¿Por qué a mí? ¿Qué quieren de mí?», balbuceó Leonardo, sintiendo como su mundo se desmoronaba. En ese momento, una figura emergió de la grieta. Era un hombre mayor que brillaba con una luz oscura. «Tú eres el elegido, el contenedor del poder que ha estado oculto», dijo con voz profunda, resonante. «Samuel es tu guardaespaldas, pero también tu competidor». «¿Competidor?», repitió Leonardo, apenas respirando. «Vas a descubrir la verdad del legado que llevas. Un legado que ha estado bajo el silencio por demasiado tiempo», reveló el anciano, sus palabras llenas de misterio. «Tu madre ha mentido. Tú no eres su hijo, eres el hijo del legado. Un legado oscuro que debe ser reclamado o destruirá todo lo que amas». Una explosión de luz cortó el aire y justo en el instante de mayor tensión, todo se tornó negro. Cuando la oscuridad se disipó, Leonardo se encontró en un lugar diferente. Un vasto templo de piedra, iluminado por antorchas danzantes. Estaba rodeado de figuras encapuchadas. «Bienvenido, hijo del legado», dijo una figura al frente, y al quitarse la capucha, los ojos de la mujer revelaron una familiaridad desgarradora. Era su madre, pero diferente, poderosa. «No podía revelarte esto antes, pero la verdad necesita salir». «¿Qué estás diciendo?». Su voz resonaba, cada palabra pesada de incredulidad. «Tú no puedes ser mi madre». «Esa mujer en la calle fue solo un reflejo», dijo su madre. «Yo te perdí porque el legado tiene un costo, pero tú eres más poderoso de lo que imaginas, y ese poder ahora está en ti». «No, no, esto no puede ser real», se sacudió, la mente en caos. ¿Todo fue una manipulación? Un estremecimiento recorrió su cuerpo. «Sí», susurró ella. «La otra mujer siempre fue mi rival y ahora busca apoderarse de ti. Pero yo te protegeré si lo eliges y juntos podemos romper el ciclo». Las sombras comenzaron a moverse y las figuras encapuchadas giraron hacia él. Murmullos crecían como un huracán. «¿Qué eliges, Leonardo?», preguntó ella, su voz suave pero firme. «¿Te unes a mí y al legado de nuestro linaje, o te enfrentas a un destino oscuro donde te perderás?»
Todo se desvaneció de nuevo, y la situación se tornó aún más confusa. Las luces parpadeaban, y de repente, una explosión de color iluminó la habitación. La imagen de Samuel regresó en medio de un esplendor iridiscente. «Leonardo, escúchame». Su voz sonaba rasgada, pero clara. «Todo eso es una trampa. La mujer que creías conocer no es quien dice ser, ni yo tampoco. La verdad es mucho más oscura». La explosión de luces terminó, y el silencio aplastante dejó a Leonardo atrapado entre dos realidades. El hilo de la historia se deslizaba entre sus dedos, pero ¿quién era él realmente? ¿Y qué secretos oscuros les esperaban a ambos en esta danza de sombras? El choque de verdades lo sacudía, dejándolo con más preguntas que nunca. ¿Qué elegiría? ¿Y a quién podría confiarle su vida? Leonardo sintió la presión del mundo sobre sus hombros, mientras la cruda realidad se abalanzaba sobre él. «¿Qué he hecho?», murmuró al ver el caos que giraba a su alrededor. Las figuras encapuchadas, con rostros de desconfianza, observaban expectantes. Samuel había desaparecido, y con él una parte de su alma. «Leonardo». La voz de su madre resonaba en su mente. «Tienes que decidir». La grieta en el suelo zumbaba con energía oscura. «No puedo perder a ninguno de ustedes», gritó. El dolor asfixiante en su pecho. La mujer oscura sonrió, alimentándose de su angustia. «Solo hay un camino, niño. Acepta tu destino o serás consumido por las sombras». «No más secretos», bramó, sintiendo que una chispa de valentía encendía su interior. «Cuéntamelo todo». Fue como si el tiempo se detuviera. La mujer oscura titubeó. «Tu madre ha estado protegiéndote de la verdad, pero ya no hay tiempo. Tienes que elegir», dijo, su voz últimamente llena de inseguridad. La grieta crepitaba, y figuras sombrías empezaron a alzarse de ella. «Mamá, ¿qué es este legado?», gritó Leonardo, buscando su mirada entre la tormenta de emoción. «¿Por qué me ocultaste quién soy?». «¿Por qué?». Su madre tomó aire. Cada palabra se sentía como una batalla. «Eras el último hilo que podría romper el ciclo de destrucción. Pero el pasado nunca se queda perdido. Siempre regresa». Leonardo sintió un nudo en la garganta. «¿Y Samuel? ¿Qué pasó con él?». Él es parte de la conexión que no puedes ignorar. La verdad es que si caes, todo desaparecerá». Era un instante horrible, lleno de incertidumbre. «Pero juntos tenemos una oportunidad». Con un profundo suspiro, las sombras comenzaron a acercarse. El anciano dio un paso adelante, abriendo las manos. «La oportunidad no es solo tuya. La clave está en tus elecciones. En tu corazón hay una luz que puede ahuyentar esta oscuridad. Pero debes actuar. ¡Ahora!». «Elige», clamó su madre, su voz resonando en el abismo. «Elige vivir». La energía aumentaba, como el pulso de un corazón latiendo en un mundo a punto de estallar. «Elijo a mi familia. Elijo a Samuel», gritó, sintiendo que cada palabra resonaba en su ser. En ese instante, un destello iluminó el cielo. Las sombras comenzaron a retroceder, el universo pareciendo reaccionar a su declaración. La grieta tembló, y Leonardo sintió como una fuerza lo abrazaba. Mosquiteros de luz surgieron de sus manos, llenando el aire con brillantes destellos. «Samuel, ven», murmuró, su voz cargada de esperanza, y de las sombras una figura emergió. Era Samuel, su rostro sereno, pero lleno de determinación. «Gracias, hermano», gritó, rodeado por la luz que crecía como un amanecer. La conexión entre ellos se sintió como un lazo que unía sus almas. La atmósfera cambió. «Despierta, familia, este es nuestro legado», exclamó Leonardo mientras miraba a su madre. Juntos
Se unieron en una espiral de luz, sintiendo cómo el poder brotaba de su interior. Las sombras comenzaron a desvanecerse. Gritos de ira resonaban en la distancia, mientras los seres oscuros intentaban resistir. La mujer que había sembrado la confusión se desvaneció en el aire, derrotada por la luz que ahora iluminaba todo a su alrededor. El grito del legado ahora era un canto de victoria. Cuando la luz se apaciguó, el silencio se hizo presente. Todos los presentes observaron el cielo despejarse. Y en medio de una nueva realidad, Leonardo comprendió que el pasado había sido un camino difícil, pero no lo definía. Miró a su madre y a Samuel, viendo la conexión restaurada. «Ahora estamos completos», dijo, una sonrisa. Ahí estaba el amor, la esperanza y un futuro por delante. Pero la oscuridad siempre acecha. Desde la neblina del fondo de la tormenta, la figura de la mujer oscura emergió una vez más, sonriente y desafiante. «Esto no ha terminado», susurró con un eco perturbador, desapareciendo. Leonardo supo que su viaje apenas comenzaba, pero por primera vez se sentía listo, y mientras el amanecer desdibujaba las sombras de la noche, un grito resonó en su mente. «Se terminó». No esperen ni un segundo más. Suscríbanse ahora para no perderse la siguiente parte de esta historia exclusiva. Aplasten el botón de like ahora y ayuden al algoritmo a brillar con nuestra luz. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar su apoyo. ¡Vamos! La aventura apenas comienza.